Queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos vosotros. Seguimos adelante con la lectura de los textos de San Lucas y hoy la liturgia nos presenta un breve fragmento en el cual Jesús nos dice, curiosamente, a lo mejor para nuestra admiración, que Él no ha venido a traer la paz al mundo, sino que ha venido a traer la división, ha venido a traer fuego al mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Cuando San Lucas da por finalizada la obra de su Evangelio, es decir, cuando tenemos como tal, tal como lo conocemos hoy, el Evangelio, esta frase de Jesús, desde luego, no es una frase retórica, es una realidad que estaba sucediendo. En lo que había sido el mundo de Israel, en el que Jesús había desarrollado su vida y su predicación, efectivamente se había producido una división. Había un grupo de creyentes que afirmaban que en Jesucristo se había manifestado plenamente Dios en su designio salvador a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y consideraban que precisamente este Jesucristo era no sólo el Mesías esperado, sino que era el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, junto con el Espíritu Santo, único Dios verdadero con el Padre. Y este grupo había quedado excluido, se había dividido de lo que era la confesión normal de los creyentes israelitas. En un momento además muy difícil de Israel, porque probablemente cuando el Evangelio de San Lucas está terminado, lo que la realidad política y religiosa que había conocido Jesús había desaparecido, es decir, se había producido la guerra contra los romanos, el templo había sido destruido, Jerusalén asaltada y desaparecida toda autonomía política o religiosa en Israel. He venido a traer la división. ¿Cuál es la causa de esta división? La causa de esta división es la persona de Jesús y es la pretensión de Jesús de ser la presencia de Dios salvadora en el mundo. Es la pretensión de Jesús de ser el único camino de acceso hacia Dios Padre. Aquello que las instituciones del Antiguo Testamento, el templo, los sacrificios, no habían conseguido, eso es precisamente lo que consigue Jesús. ¿Por qué? Porque es Dios mismo realizando esta salvación. Ya no es un profeta, ya no es un hombre, ya no es un rey, ya no es un guerrero, es Dios mismo haciendo posible esta salvación. Y precisamente Jesús lo que nos propone o se propone a sí mismo como punto de inflexión, como piedra de toque. Los que creen en mí acceden a la salvación, acceden a Dios, porque yo soy el camino, yo soy Dios mismo hecho camino para que vosotros lleguéis a la vida. Desde entonces esta ha sido una gran prueba para los cristianos, esta división, este considerar que el afirmar que Jesús es el único camino de acceso hacia Dios ha sido algo que probablemente pues, ha causado divisiones, perturbaciones, es un fuego que ha prendido en la tierra. En nosotros está tomar una decisión, porque hay que tomar una decisión. Caminar con Jesús por el camino que Él nos ha abierto hacia Dios o perder nuestra existencia lejos de Dios. Dice Jesús, estarán divididos hasta en una familia, el padre con la madre, el hijo contra los hermanos, es decir, creará división. Jesús quiere que tomemos una decisión. Jesús nos invita a que seamos coherentes con esa decisión y que la mantengamos, aun a pesar de los costes que ello nos pueda provocar. Queridos hermanos, ojalá crezcamos, sea este un día para crecer en la fe, para crecer junto a Jesucristo y que el fuego de su amor, el fuego del Espíritu Santo prenda en nuestras vidas. Y que la bendición de Dios Todopoderoso os acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.